Hola de nuevo, ya con el estómago lleno, con más alegría, veo más sonrisas. Ay, Isabel, que nos han dejado para el final. Bueno, tenemos que hacerlo muy bien. Isabel, seguro que sí. Mira, yo estoy especialmente encantada hoy de presentar en este congreso a la responsable del área de acciones sociales del Ayuntamiento de Sueca, Isabel Meseguer, asesora jurídica en el área de servicios sociales, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente, como bien ha dicho Maika Romaní, coordina y dirige el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Sanidad e Intervención Comunitaria del área de acción social del Ayuntamiento de Sueca, pueblo muy cercano a la ciudad de Valencia. Y además participa en la puesta en marcha del nuevo sistema público valenciano de servicios sociales en el ámbito municipal y en la elaboración del Plan Estratégico Zonal del municipio. La verdad es que junto a Isabel he elaborado este año mi plan de actuación de zona como inspectora y es cierto que hablábamos en mesas redondas anteriores en estos días de la importancia de las direcciones de los centros. Resaltaba especialmente la compañera Lourdes Orueta, como moderadores de la importancia de trabajar desde este aspecto interdisciplinar, interinstitucional y la necesidad de la propositividad de la inspección, de creernos que podemos hacer más con las herramientas que tenemos. Y desde luego la relación entre Isabel desde el Ayuntamiento de Sueca, desde el Gabinete Psicopedagógico Municipal, que también tenemos hoy aquí entre los asistentes, centros educativos de la localidad y los actores, es una realidad de verdad que nos ha funcionado y nos gustaría compartirla con todos ustedes. Un niño desatendido en nuestras zonas, en nuestros centros, un niño absentista, es un posible delincuente en la sociedad, es un problema y realmente es un fallo del sistema. El caso que os propone Isabel durante la ponencia, y vamos esta vez de casos, es un caso que hemos vivido de manera real en un contexto cercano, en un contexto de Valencia, y en el que para dar una respuesta de calidad hemos tenido que cogernos de la mano y trabajar de manera institucional a varios niveles. Así que, Isabel, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Elena, por tus amables palabras. Es cierto que con Elena el trabajo del día a día entre servicios sociales y educación es más fácil. Y bueno, la ponencia va un poco en relación a este tema, ¿no? Digamos que el Congreso lo que quiere tratar es el caminar hacia una mejora global. Y para la mejora global, un granito de arena que hay que aportar es mejorar esa relación entre servicios sociales y educación en aras a una protección efectiva a las personas menores de edad. Cuando me plantearon esta ponencia, lo primero que hice fue pensar en unos objetivos, ¿no? Que de aquí saliera algo productivo para todos los ámbitos. Por un lado, me planteé como objetivo visibilizar el papel de la inspección educativa como garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Normalmente, cuando pensamos en la palabra inspección desde cualquier área, lo primero que nos viene a la mente es control, supervisión, infracción, sanción. Y sin embargo, como han dicho mis predecesores en la ponencia anterior, la inspección educativa tiene un papel muy importante de cara a los centros educativos, que es el papel de asesoramiento, de acompañamiento. Y en el caso de protección a menores, cobra una especial importancia este papel de la inspección. Por otro lado, me planteé crear sinergias entre el ámbito social y el ámbito educativo para contribuir a la protección de la infancia y adolescencia. Yo creo que en un entorno donde las personas menores de edad pasan mucho tiempo, como son los centros educativos, es importantísimo que el ámbito educativo y el ámbito de servicios sociales vayan de la mano en aras a esa protección completa del menor. Que intercambiemos sin miedo la información para poder dar una respuesta válida delante de una situación de desprotección de un niño. Bien, por otro lado, me planteé como objetivo fomentar la coordinación con el resto de agentes implicados. Además del sistema educativo, muchas veces nos encontramos que la problemática arranca de un tema sanitario
o de un tema donde tenemos que recurrir a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a justicia incluso, todos esos ámbitos tienen que estar interconectados para poder dar una respuesta válida a la situación que requiere la persona menor de edad. Y por último, y porque además era tema estrella de este congreso, me he querido referir a intentar que uno de los objetivos sea contribuir a la calidad y la equidad del sistema educativo. Y aquí sí que quiero hacer una llamada a los poderes públicos, porque creo que en sus manos está que la calidad y equidad del sistema educativo sea real y efectiva. Bien, voy a hacer primero un repaso legal para que todos tengamos claro de dónde arranca este tema de la protección a los menores. Pues bueno, arranca de la propia Constitución española, que establece como uno de los principios rectores de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Y además, tengamos en cuenta que ya con carácter singular establece la protección de las personas menores de edad. Bien. Continuando con la Constitución y también entrando en el tema de las competencias, que creo que es muy importante que tengamos claro cada uno qué ámbito competencial tenemos en materia de protección a menores, el artículo 148.1.20 de la Constitución establece como competencia exclusiva de las comunidades autónomas la asistencia social. Si bajamos un escalón y vamos a la legislación básica estatal, vemos que esta competencia no se queda solo en el ámbito autonómico, sino que se programan dos competencias propias del municipio que digamos que entrarían dentro de lo que es esa gran área de la asistencia social. Por un lado, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Con esto ya nos están diciendo que quienes vamos a estar en primera línea somos el municipio, que somos las instituciones más próximas a la ciudadanía. Por otro lado, nos hace también partícipes la legislación básica estatal y nos establece a los municipios como competencia propia la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Como bien sabéis, aquí el sistema educativo tiene competencias al respecto, en el tema del absentismo sobre todo. Digamos que de estas dos competencias, la primera estaría más liderada por los servicios sociales, la segunda tiene que tener una fuerza por parte del sistema educativo. Bien, en materia de infancia y adolescencia, actualmente la normativa básica que la regula, y es a la que me voy a referir por ser una norma estatal. Este congreso es estatal. Tenemos representantes profesionales de todas las comunidades autónomas. Así que he intentado hacer una ponencia que nos sirva a todos. Y para ello pues, tengo que mencionaros la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor, modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, tenemos que tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen sus propias leyes sectoriales. En cada ámbito autonómico tenemos nuestra propia legislación sectorial, ¿vale? Bien, esta ley globalmente lo que hace es contribuir a construir el marco jurídico de protección que vincula no solo a los poderes públicos, sino también a las instituciones relacionadas con los menores, padres y familiares y en general a toda la ciudadanía. A lo largo de la ponencia nos vamos a encontrar con artículos destinados a profesionales y a la ciudadanía en general también. Bien, con esta ley, que fijaros que es del año 96, la persona menor de edad pasa a ser considerada sujeto de derechos. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el concepto de ser escuchado si tiene suficiente juicio se va trasladando a todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, en todas las cuestiones que le afecten a una persona menor de edad hay que darle voz, hay que escucharle y hay que dejarle opinar.
El siguiente paso es hablaros de un concepto que creo que es clave, sobre todo desde el punto de vista de profesionales que somos. Creo que este concepto, si al final lo tenemos claro, nos va a dar una seguridad jurídica delante de los casos de desprotección que se nos puedan plantear. Es el concepto de interés superior del menor. Dice la ley que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por tanto, en las medidas concernientes a personas menores de edad, deberá primar el interés superior del mismo sobre cualquier otro interés legítimo. Bien, y he querido abundar un poquito más en este concepto y hablaros de los criterios generales de interpretación. ¿Cómo podemos detectar cuando estamos ante una situación y qué nos dice el interés superior del menor ante esa situación o ante ese caso concreto? Pues lo establece la propia ley, establece unos criterios para interpretar cómo tomamos las decisiones. En primer lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando se nos presenta un caso? Pues lo primero, hay que proteger el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas, como también emocionales y afectivas. Por otro lado, otro criterio de interpretación de este interés superior es considerar los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez y evolución personal. Siempre en las decisiones, como hemos dicho, tenemos que intentar contar con la participación de la persona menor de edad. Sí que es cierto que aquí luego veremos que hay un elemento de ponderación, que es la edad del niño. En función de su edad y su madurez, tendremos más o menos en cuenta sus decisiones. Por otro lado, y también como criterio de interpretación del interés superior del menor, la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Siempre, a la hora de tomar medidas hay que priorizar la permanencia en la familia de origen y preservar el mantenimiento de las relaciones familiares. Pero siempre que esto sea posible, habrá casos que nos veremos en la obligación de separar a la persona menor de edad de su entorno familiar y proceder a una institucionalización. En el caso de que esto ocurra, aún así debemos de intentar que el menor permanezca, si no en su familia, en alguna familia, antes de institucionalizarle de manera absoluta. Y es un poco el principio que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir tomando decisiones. Por otro lado, hemos de intentar también siempre preservar su identidad, su cultura, su religión, sus convicciones, su orientación e identidad sexual e incluso su idioma, así como tener en cuenta no discriminarle o cualquier otra circunstancia particular que se dé en esta persona menor de edad en concreto. Hemos dicho que además de estos criterios generales que nos van a servir para interpretar el interés superior del menor, estos criterios además han de ser ponderados y han de ser ponderados en relación a una serie de circunstancias. Por ejemplo, la edad y madurez del niño o niña o adolescente, el irreversible efecto del transcurso del tiempo para su desarrollo. Es decir, tomaremos una medida u otra en función de la edad de la persona y en función de los plazos con los que contemos para que esa situación, digamos, que se arregle. Otro elemento de ponderación sería la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten. Es decir, hay que intentar minimizar los riesgos para la salud en un futuro del menor. Intentar que si tomamos una decisión que sea la más estable posible, que no cojamos hoy a un niño menor de edad y lo institucionalicemos para mañana devolverlo a la familia. Vamos a intentar hacer las cosas de manera progresiva y pensando siempre en una estabilidad en todas las decisiones que tomemos.
Hay que tener también en cuenta a la hora de ponderar la preparación del tránsito a la edad adulta. Es otro criterio que hay que tener en cuenta. Ver qué capacidades y qué circunstancias personales concretas tiene esa persona sobre la que vamos a tomar decisiones. Y una cláusula residual, pues en función de las circunstancias, pues cualquier otro elemento que se nos dé y que sirva de ponderación. Hemos de tener en cuenta que estos criterios de ponderación que hemos mencionado hay que valorarlos conjuntamente. Primero hemos dado unos criterios de interpretación y a continuación unos criterios de ponderación. Todo esto hay que conjugarlo y a partir de ahí tomar la decisión. Bien, otra cuestión que desde servicios sociales consideramos muy importante que se traslade al ámbito educativo. Hoy en día los niños, niñas y adolescentes son sobradamente conocedores de sus derechos. Los conocen casi mejor que nosotros, los adultos. Es importante también hacerles saber, trasladar a los centros educativos la importancia de que además conozcan sus deberes, que son deberes acordes a su edad y que son deberes relativos a distintos ámbitos: el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito social. Los niños tienen que conocer sus deberes. Bien, vamos a entrar ya en lo que sería la casuística de que nos veamos ante una situación de riesgo o desamparo. Nos dice la normativa que toda persona o autoridad, y fijaros que digo toda persona, la ciudadanía en general, especialmente aquellas que por su profesión, oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una persona menor de edad, lo primero que tienen que hacer es comunicarlo a la autoridad competente. Ello sin perjuicio de que, si se trata de una situación que requiere auxilio inmediato, debemos de prestarlo. Luego entraremos un poquito más en esta cuestión. Otra obligación que tiene la ciudadanía en general, cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento que un menor no está escolarizado y tiene edad de estar escolarizado, o bien que estando escolarizado no acude habitualmente al centro educativo, volvemos a lo mismo. Hay que comunicarlo a la autoridad competente. Inmediatamente hay que hacer las gestiones necesarias para que el menor que no está escolarizado se escolarice, o para que el menor que no acuda al centro educativo, hacer un plan de intervención con ese menor, estudiar la situación y programar unas medidas. En este punto yo quería destacar la importancia de los profesionales de los servicios de orientación, gabinetes psicopedagógicos municipales y comisiones de prevención de absentismo, que se está creando un poco, digamos, la dinámica de crear este tipo de comisiones que cuentan con la ventaja de que están compuestas por las diferentes áreas. Puede haber representantes del área de salud, del área de educación, del área de servicios sociales. Es importantísimo que a nivel local promovamos el que se creen estas comisiones donde podamos tratar casos de desamparo, casos de absentismo, todos los perfiles profesionales que estamos implicados en la intervención. Las autoridades y servicios públicos, aquí ya nos referimos a las autoridades y servicios públicos, tienen la obligación de prestar atención inmediata, la atención inmediata que precise cualquier persona menor de edad. Y en su caso, si la solución no es competencia de la persona que atiende esta situación, tiene que ponerlo en conocimiento de la entidad pública y del Ministerio Fiscal en su caso, en función de la circunstancia en la que nos encontremos. Luego plantearé una propuesta de protocolo donde ampliaré un poquito más esta información. ¿Qué ocurre cuando hay una situación de urgencia, un caso de urgencia? Pues bueno, aquí los servicios sociales municipales, que serían quienes liderarían los temas de protección del menor en primera línea, podrán actuar de manera inmediata, no sujetos a requisitos procedimentales ni de forma, siempre teniendo en cuenta ese interés superior del menor del que hemos hablado hace un momento.
En toda intervención tenemos que tener en cuenta que siempre que se pueda y que la situación lo permita, porque habrá casos que, como os he dicho, que habrá que apartar al menor del entorno familiar, pero siempre que se pueda hay que intentar contar con la colaboración de la familia y del menor. Y además hay que trasladar a los centros educativos que cuando tratamos un tema de una persona menor de edad hay que intentar programar una intervención que interfiera lo mínimo posible en la vida escolar, social o laboral, tanto de la familia como de la persona menor de edad. Un tema clave que ha salido, antes Elena os ha comentado que en el municipio donde yo ejerzo la profesión estamos trabajando en un plan estratégico zonal. Para ello, pues nos hemos reunido con las distintas partes que intervienen, con la parte técnica, la parte política, la ciudadanía, las organizaciones empresariales y, curiosamente, el tema estrella que ha salido como conclusión final de todas esas reuniones en los distintos ámbitos ha sido el tema de la coordinación. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente, tal y como hemos dicho que establece la legislación estatal y autonómica aplicable. Pero esta intervención habrá de hacerse en coordinación con los centros educativos, con servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con aquellas entidades colaboradoras del territorio que estén presentes y que intervengan en temas de protección a menores. Bien, y en este punto, antes de entrar en el protocolo que os comentaba, a mí me gustaría exponeros un caso, como os ha dicho Elena, que yo creo que lo estamos llevando bastante bien. Es un caso aún no finalizado, pero que este caso empezó con una propuesta de expulsión y luego pues se fueron reorientando las medidas. Os comento si queréis el caso, lanzaremos unas preguntas y si queréis hacer alguna aportación lo podemos ir comentando. Bien, pues es el caso de Gerardo. Gerardo tiene 14 años. Sus padres están divorciados. La madre tiene la guarda y custodia. Además, Gerardo tiene un hermano de 16 años con discapacidad, que asiste al centro de educación especial en la misma localidad. La madre trabaja por turnos y su situación económica no le permite tener una persona que le preste apoyo durante las horas que ella no está en casa. Esto significa que los niños, hay momentos del día en los que están los dos solos, un niño de 14 años y un niño con una problemática de discapacidad. El padre vive a 50 kilómetros y, según dice, los turnos de trabajo le impiden hacerse cargo de los niños. Y aquí es donde me gustaría que opináramos desde el centro educativo, desde la visión de los centros educativos como inspección educativa, ¿qué aconsejaríamos a los centros educativos a la hora de intervenir? Gerardo en el aula mantiene una actitud disruptiva, desestabiliza el aula, agrede a compañeros y profesores, abandona el aula cuando quiere, tiene un porcentaje elevado de faltas de asistencia. Además, a través de los compañeros se sabe que consume marihuana, que sale a horas que no son apropiadas para su edad. Y aquí vienen las preguntas. Un poco la intención de estas preguntas es determinar si realmente hay carencias que no permiten que los centros educativos puedan actuar o aportar las soluciones que deberían aportar. Por tanto, la primera pregunta sería ¿cómo debe actuar y qué acciones se pueden plantear desde el centro educativo? Si alguien quiere intervenir, ¿esperamos la respuesta? ¿Las tres? Sí, las tres seguidas. Vale. Bueno, la segunda pregunta sería, a raíz de lo que hayáis contestado, ¿es factible en la actualidad llevar a cabo estas medidas que proponéis? ¿Qué dificultades encontramos a la hora de dar respuesta a situaciones como esta? Y ahora pasa la siguiente viñeta porque vale. ahora ponemos en Vale. marcha el nivel Sí. A2 de competencia digital y probamos si esto funciona. Aún de los de la última fila, si podemos leer este código QR que nos llevará al rectángulo, ¿no? Como en el informe de evaluación ahora trimestral, el rectángulo de respuesta abierta
en el que podemos ofrecer estas aportaciones. Si pasamos a la viñeta anterior, recordar que son, por un lado, pasa la viñeta anterior, por un lado las actuaciones, el modo como actuamos, cómo deberíamos actuar, si sería factible en el contexto actual llevarlas a cabo y luego pues esas dificultades. Vale, sí. Vale, tenemos una respuesta a la primera. Hay quien plantea hacer un informe de desprotección. Claro, antes del informe de desprotección habría que hacer una valoración de la situación desde el ámbito educativo. Todo esto lo abordaremos luego en el protocolo en la propuesta de protocolo que os haré. No está mal la respuesta porque es una parte del procedimiento, pero sí que es verdad que antes del informe de desprotección tiene que haber un trabajo previo por parte del centro educativo. Otra respuesta que tenemos por aquí, reunión multidisciplinar con tutora, orientadora, servicios sociales, especialistas sanitarios y familia. Diseñar un plan de actuación con el asesoramiento de la inspección educativa. Bueno, pues sí, esta respuesta es una respuesta que más o menos lo recoge todo. A lo mejor no sería el principio de intervención, habríamos de seguir otro orden, pero sí que es cierto que da pistas sobre cómo tenemos que ir actuando. Otra respuesta que tenemos por aquí es servicios sociales del municipio. Bueno, esto que se lo coma servicios sociales. Bueno, pues en parte sí, en parte sí. Entonces luego lo veremos también en el protocolo que sí, que vamos a compartir, vamos a intentar compartir y desde luego el peso mayoritario va a estar en temas de protección de menores en servicios sociales. Tenemos otra respuesta que es empezarían por el enfoque disciplinario. Me gustaría que me ampliaran esta aportación. ¿Tú qué opinas, Elena, sobre esto? A ver, yo no sé, el enfoque disciplinario muchas veces es la herramienta, sobre todo que en IES, de los que yo llamo muchas veces ingobernables, y nosotras además conocemos personalmente alguno, pues es la herramienta que tenemos más a mano desde los centros educativos, pues en ciudades grandes donde a lo mejor los servicios sociales no son tan accesibles como en otras localidades, donde a lo mejor no se ha establecido ese plan de actuación zonal. Y bueno, pues siempre recurrimos a estos casos donde el alumno ya es disruptivo al cubo. Abordamos este enfoque del expediente disciplinario, con lo cual lo apartamos, que tú lo sabes, Isabel, ha ocurrido casos, lo apartamos durante un tiempo del contexto escolar para que los demás puedan proseguir sus actuaciones educativas, ¿no? Sería, en pocas palabras, la expulsión del alumno. Vale. Lo único que pasa es que si expulsamos al alumno, nos encontramos con que agravamos el problema, porque Gerardo no tiene a su madre en casa. ¿Qué hacemos con Gerardo si lo expulsamos? Podemos plantear, por ejemplo, otra opción, como es medidas educativas en el centro combinadas con medidas por parte de los servicios sociales. Todo eso lo iremos desarrollando en el protocolo. Bien, ¿hay otra respuesta? Sí. Vale. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Es factible en la actualidad llevarlas a cabo y qué dificultades encontramos? Si queréis la podemos abordar conjuntamente las dos preguntas. Había una segunda viñeta cuando habéis accedido con el código QR, con la segunda pregunta que preguntaba tanto las dificultades como el hecho de si es factible o no el poder llevar a cabo, y cuando nos referimos a la actualidad nos referimos al contexto, nos referimos a los recursos, nos referimos a la formación que tenemos también los propios docentes para abordar casos de un calibre y de una gravedad pues realmente subrayable. No sé si habéis, sí que han accedido. Sí. Aquí aparece una respuesta. Vale, 2. Bien. Tenemos una respuesta que es necesidad de coordinación interdisciplinar. Esto a lo mejor iría más relacionado con la primera pregunta que hemos planteado. ¿Cómo actuaríamos? Esa interdisciplinariedad es importante a la hora de abordar una cuestión de desprotección de una persona menor de edad.
Bien, otra respuesta. Hay quien entiende que sí que es factible llevar a cabo estas medidas. Los centros cuentan con profesionales de la orientación y profesores especialistas. Y yo lanzo una pregunta. ¿Y tenemos tiempo para todo esto? ¿Los orientadores y los profesores especialistas tienen el suficiente tiempo para dedicarse a estos niños que surgen con cierta problemática? Es una pregunta que la dejo ahí. Vale, otra respuesta sería que sí, pero con muchas dificultades. Existen recursos, pero no hay una cultura de coordinación entre ellos. Vuelve a salir el tema estrella que ha salido durante nuestra elaboración del plan estratégico, que es el tema de la coordinación fundamental. Otra respuesta que tenemos son dificultades, presión del claustro. Entiendo que esta respuesta va en la línea de lo que yo planteaba. ¿Tenemos tiempo para abordar estas cuestiones en los centros educativos? ¿Hay suficientes recursos? Bien. Dificultades, coordinación, carga burocrática, formación, medidas de convivencia. Bien, son todo cuestiones que sí pueden dificultar lo que es el... Bien, pues yo lo que quería era conocer un poco las dificultades en las que nos encontramos a la hora de intervenir en casos de desprotección desde los centros educativos, que además no son quienes tienen la responsabilidad y la competencia estricta sobre este tema, pero sí que son una parte importante del sistema de protección. Y para empezar, de alguna manera, planteo un protocolo de actuación y coordinación desde el ámbito municipal. Y digo para empezar de alguna manera porque sí que es verdad que desde servicios sociales detectamos que al centro educativo le hacen falta muchas veces unas pautas básicas para empezar a tratar estos temas. Todos tienen voluntad, la mayoría de centros educativos muestran voluntad por abordar estos casos, pero sí que es cierto que muchas veces no saben cómo empezar. Entonces, el planteamiento es hacer una propuesta que nos sirva a todos y que podamos, con las particularidades que consideréis, incorporarlo, trasladarlo y asesorar a los centros educativos en este sentido. Dentro del protocolo veo, desde el ámbito educativo, veo tres actores principales. El primer actor principal sería la inspección educativa. Como he dicho antes, creo que la labor de asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos en la implantación de protocolos de actuación y coordinación y, en su caso, en la intervención, es fundamental. Como veremos, no solo voy a plantear que la inspección educativa, de alguna manera, haga llegar a los centros educativos el protocolo de actuación, sino que además pienso que en la intervención tiene un papel fundamental. Orientar la información creo que es una cuestión muy importante y que debe de arrancar también desde arriba. Otro actor importante serían los servicios de orientación psicopedagógica. Estos servicios tienen como misión contribuir a la implantación de protocolos en los centros educativos y prestar apoyo en la intervención. No es que lo tengan como misión, sino que el papel que pienso que deberían tener en aras a la protección de las personas menores de edad es el de contribuir a la implantación y, por supuesto, apoyar la intervención por el perfil profesional que tienen, que creo que es el idóneo para abordar situaciones de este tipo. El Gabinete Psicopedagógico Municipal, eso es otra pieza del puzzle que es muy importante. Sobre todo, creo que tiene que mantener una coordinación interna con los servicios sociales, pero además tiene un papel fundamental en lo que es el seguimiento y la valoración del absentismo escolar. Creo que son los interlocutores principales con servicios sociales. Y sobre todo, como he dicho, en temas de absentismo, un papel importantísimo. Bueno, y vamos con la propuesta de protocolo. Primero voy a plantear una parte común, porque como veréis, plantearé dos procedimientos, el procedimiento ordinario y el procedimiento de urgencia. Pero ambos procedimientos tienen esta parte que voy a comentar que sería común a ambos. En primer lugar, el profesor tutor, el profesorado del equipo docente u otros profesionales que ejerzan sus funciones en el centro
detecta unos indicadores de riesgo y lo primero que tiene que hacer es comunicar la situación al equipo directivo. El equipo directivo, ante la información que se le está dando, lo primero que tiene que hacer es valorar la gravedad de la situación y, según la gravedad, optar por el procedimiento ordinario o por el procedimiento de urgencia. Y en ambos casos, lo primero que hay que hacer es constituir un equipo de intervención. Los equipos de intervención son fundamentales en la toma de decisiones colegiadas e interdisciplinares. Además, nos sirven para, de alguna manera, recoger decisiones acertadas donde diferentes figuras profesionales especialistas están opinando. No es lo mismo una decisión tomada por una persona, por muy especialista que sea, que una decisión tomada por un equipo donde se dialoga, se contrastan versiones y normalmente pues, se llega a puntos de consenso que suelen ser más democráticos, ¿no? Bien, y el equipo de intervención, ¿por quién estará formado? Pues en primer lugar por la dirección del centro, el profesor tutor, porque es la persona que en ese momento más contacto tiene con el alumno, el orientador, orientadora educativa y la coordinadora de igualdad y convivencia o figura análoga. Vuelvo a reiterar aquí la importancia de los profesionales especialistas en orientación educativa y o psicopedagogía en los procesos de valoración, derivación e incluso intervención. Bien, pues vamos al procedimiento ordinario. ¿Qué haríamos una vez tenemos constituido el equipo? Hemos visto que realmente sí que hay unos indicadores de riesgo. ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar, la dirección del centro, a la mayor brevedad y con la información aportada por el equipo de intervención, tiene que comunicarlo a servicios sociales municipales, a la Dirección General competente en materia de protección de la infancia y adolescencia, a la inspección educativa por ese papel que he comentado que tiene en la intervención para que valore y vea de qué manera podemos ir interviniendo y aconseje y asesore a los centros educativos, y también a la entidad autonómica educativa competente. Además, toda esta información tiene que ser incorporada al expediente del alumno. Luego hablaremos de protección de datos, para que no haya ningún problema en este sentido. La información que detectamos, aunque no tengamos autorización, ya os adelanto, que podemos hacer el tratamiento de datos. En segundo lugar, hemos dicho que comunicábamos a servicios sociales la situación. Pues una vez lo recepciona el equipo de atención primaria básica de la localidad de residencia de la persona menor de edad, se inicia el oportuno expediente administrativo y la valoración de la posible situación de riesgo. Cuestión importante, que eso, por no hablar solo de la problemática en el centro educativo, hablar también pues, de cuestiones que hay que perfeccionar desde el ámbito social. Muchas veces nos quedamos ahí y no hacemos una devolución al centro educativo. Si nos estamos coordinando, servicios sociales y ámbito educativo tiene que ir de la mano. Y tenemos que saber qué hacemos cada uno para evitar duplicar y para evitar también revictimizar y hacer que la persona menor de edad esté atendida en el mismo sentido por dos partes diferentes. Nos coordinamos y nos repartimos las funciones. Bien, y por último, la comunicación a la familia, que se realizará una vez informadas las autoridades competentes por parte de la dirección del centro educativo. Vamos al procedimiento de urgencia. ¿Qué ocurre cuando vemos indicios de un peligro inminente y grave para la integridad física o psíquica de la persona menor de edad? Pues en este caso, la dirección del centro lo notifica de manera inmediata a la entidad pública competente de ámbito autonómico. Y si no estuviera en funcionamiento, al centro de recepción de la provincia correspondiente. Es decir, delante de un riesgo grave en el que no podemos dejar al menor que se vaya a casa, tenemos la opción de, en primer lugar, comunicar a la entidad pública competente, que sería a nivel autonómico,
y en caso de que no podamos contactar, los centros de recepción de menores siempre tienen una persona disponible. La dirección del centro normalmente siempre está accesible. Luego en la práctica sí que es cierto que a veces no es tan fácil, pero bueno, debería de serlo. Por otro lado, la dirección lo comunica también al equipo de atención primaria básica de los servicios sociales municipales, a la inspección educativa y en caso de que se tratara de una sospecha de delito, hay que comunicarlo también a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, incluso si se requiere su colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Copia de la notificación hay que incorporarla al expediente. El centro educativo, además, tiene que tomar las medidas inmediatas que se requieran, incluso la retención de la persona menor de edad en el centro educativo, y hay que informar de la situación y actuaciones tanto a la persona menor de edad como a la familia. Aquí, en este caso, como ha trascendido al ámbito autonómico, lo lógico es que si los servicios territoriales han actuado, sean estos servicios los que hagan el retorno de la información al centro educativo. He puesto también unas transparencias con indicadores de riesgo, pero voy a hablar muy por encima porque me queda aún todo el tema de toda la parte de protección de datos personales, que creo que es muy interesante. Entonces, bueno, voy a ser breve, simplemente que tengáis la información. Os he planteado un poco para que desde los centros educativos también ayudarles a detectar qué serían factores de riesgo. Nos podemos encontrar indicadores de riesgo relativos a la salud e higiene, indicadores de riesgo emocionales, conductuales, factores de riesgo basados en la escolarización, el absentismo que habíamos dicho, sexuales, de violencia intrafamiliar y o de género, riesgos en el ámbito familiar. Vamos a hablar ahora del deber de reserva, que es importante también trasladarlo. Normalmente nos encontramos con que los profesionales somos conscientes de los temas que estamos tratando, pero sí que es verdad que hay que reforzar este tema. Hay que hablar con los centros educativos de la importancia de que los temas que se hablan relativos a la protección de menores no trasciendan más que a aquellas personas que hemos decidido que intervengan. Eso es el deber de reserva. Las autoridades y personas que por su profesión o función conozcan del caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones, además, se evitará toda interferencia innecesaria en la vida de la persona menor de edad. Esto es el principio de intervención mínima. Lo que os comentaba de no revictimizar. Vamos a actuar, vamos a intervenir, vamos a intentar dar soluciones, pero vamos a intentar que la persona menor de edad no la desbordemos con esa actuación. Principio de intervención mínima. Bien, y vamos a lo que es el tratamiento de datos de carácter personal. En el ámbito, bueno, vosotros imagino que todos conocéis la Ley de Protección de Datos Personales, o por lo menos pues habéis oído hablar de ella en las cuestiones más importantes. Esta ley plantea una legitimación respecto al tratamiento de datos cuando viene establecida en una ley. Y este es el caso. Estos artículos que os voy a comentar arrancan de la ley que os he comentado de protección jurídica del menor. Y por tanto, la Ley de Protección de Datos Personales nos está autorizando a que si hay una legitimación legal podamos tratar los datos personales. En el ámbito de la protección de menores, las administraciones públicas competentes podrán proceder sin el consentimiento del interesado a la recogida y tratamiento de los datos necesarios para valorar la situación de la persona menor de edad, incluyendo tanto los relativos a la misma como los relacionados con su entorno familiar. O sea, hay que tranquilizar a los profesionales de los centros educativos de que cuando desde servicios sociales, desde una entidad competente, desde una administración pública competente, se pide datos e informes relativos a una persona menor de edad,
no hay ningún problema en facilitarlos, porque está enmarcado en un procedimiento de protección de menores. Ese tratamiento está autorizado, no precisamos del consentimiento de nadie. Precisamente, y vuelvo al principio de la ponencia, en interés superior del menor. Los profesionales, las entidades públicas y privadas y en general cualquier persona facilitarán a las administraciones públicas competentes los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado. Aquí vuelve a incidir en lo mismo, establece la obligación de proporcionar la información a la autoridad competente. Las entidades que detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una persona menor de edad podrán tratar sin consentimiento del interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto, con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las administraciones públicas competentes o del Ministerio Fiscal. Y aquí viene, digamos, la restricción. ¿Podemos tratar los datos sin más? No. Podremos tratar los datos con la única finalidad de cederlos a la administración pública competente y de abordar la situación de desprotección. Esa es la finalidad de que no precisemos el consentimiento del afectado. Bueno, y ahora yo, si nos quedan unos minutitos, lanzo una frase y si queréis hacer alguna reflexión o hacer alguna aportación, pues podéis hacerlo, ¿vale? No quería terminar la ponencia sin hacer referencia a la equidad, porque es un tema base aquí en este congreso del sistema social y educativo. Y la frase es: a diferencia de la igualdad, la equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo. Consiste en tener en cuenta las circunstancias personales y establecer acciones concretas para subsanar las desventajas para que todos puedan partir de una posición igualitaria. Si quiere alguien opinar al respecto. Es una reflexión potente, Isabel, y yo creo que ahora mismo pues todos estamos generando a marchas de velocidad supersónica en nuestras mentes la cantidad de correos electrónicos que nos habrán llegado como inspectoras e inspectores referentes a casos en los que tenemos que atender temas de equidad, en los que tenemos que atender temas de agresiones, en los que tenemos que atender temas de intervención por ideaciones suicidas y temas sobre todo de violencias en las aulas que son muchas veces de difícil resolución. La invitación yo creo que Isabel desde aquí nos hace y desde luego alguien ahora mismo ya puede ir pensando por si quiere tomar la palabra, porque voy a facilitar el micro para quien quiera hacer algún comentario sobre esta reflexión de Isabel. Un poco la invitación es a que trabajemos en equipo, trabajemos desde la línea horizontal con todas las instituciones públicas que tenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces la no solución a un problema de este tipo puede deberse a un fallo de que alguna de las instituciones no esté dando la respuesta adecuada, porque a lo mejor las conexiones nos ha faltado el tratarlas directamente desde el principio y de la manera adecuada. Mi conclusión es, y en relación con la inspección educativa, que tiene un papel fundamental en el asesoramiento y apoyo en la implantación de protocolos que permitan trabajar a los distintos agentes implicados de manera coordinada. Además, con la orientación de las intervenciones que se hagan por parte de los centros educativos en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Es decir, creo que tienen un papel fundamental. Y además, en el caso Gerardo, así se hizo. Se planteó por parte del centro educativo una expulsión que no llegó a llevarse a cabo. Y creo que es un papel que tiene la inspección educativa y que puede funcionar y que nos puede ayudar a esa coordinación de la que hablamos. Para que la protección de los menores sea una realidad efectiva, es evidente que hay que contar con los recursos adecuados. Y ahí entra en juego la voluntad de los poderes públicos.
y ello porque la equidad es compensar para alcanzar la igualdad efectiva. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Siempre es un gusto compartir todo lo que sabes, todo lo que tú también nos puedes acompañar a inspectoras e inspectores desde todos los ámbitos. Simplemente subrayar, porque en las diapositivas ha salido, aquí en la Comunidad Valenciana trabajamos también conjuntamente con lo que llamábamos, ella le ha llamado las guays, porque es verdad que son así, pero son las unidades especializadas de orientación, lo que actualmente llamamos la UEO, y todos los directores y directoras en el protocolo que Isabel nos ha convidado a poner en marcha como un ideario de actuaciones, pues tenemos también el deber desde las direcciones de los centros de registrar en el PREVI, que es el lugar, dijéramos, virtual, donde registramos cada uno de estos casos, Gerardo, de manera que nos permite a la Inspección Educativa hacer ese seguimiento de la mano de distintas instituciones. Por lo tanto, eran simplemente las dos cositas que quería añadir a tu ponencia. Muchas gracias, Muy Isabel. Bien, de nada.